este tema de reumatismo de tejidos blandos no se pone en el temario, porque en realidad estas son las patologías más comunes del sistema musculoesquelético. Incluso son más comunes que la osteoartrosis. ¿Sí? Entonces, sí es importante conocerlas porque tienen una relevancia clínica muy importante. Vamos a ver si funciona. ¡Ah, qué bien! Sale. Entonces, miren, esto lo tomé directamente del texto, no le quise hacer ningún cambio porque me agrada mucho cómo lo dice y lo que dice. Pues vamos a hablar de generalidades. Y dice, el término reumatismo de tejido blando es una designación de un grupo. ¿Sí? ¿Cuántas son? Yo diría que casi son 100 patologías. ¿Sí? De un grupo de entidades que se caracterizan por dolor regional de las extremidades y cuya causa habitual es el abuso de tendones, entesis y bursas. Es decir, lo que estamos a punto de ver son patologías que ocurren por sobreesfuerzo, sobreuso, por lastimar o exigirle demasiado al sistema musculoesquelético. Yo siempre le digo a los pacientes que biológicamente el ser humano se parece mucho a los leones, porque los leones cuando van y cazan gastan toda su energía y el resto de la semana se la pasan descansando. Pues el ser humano también es así. El ser humano no está diseñado para trabajar diario. ¿Sí? Eso ya es biología. Normalmente el ser humano lo que debe de hacer es trabajar un día durante unas horas y el día siguiente lo debe de descansar. 24 horas es el tiempo que tarda el sistema musculoesquelético para reponerse del daño. ¿Sí? Por eso también es que cuando la gente hace ejercicio se le recomienda hacer ejercicio un día y descansar el otro. Esto es con la finalidad de que se lleve a cabo una reparación del tejido musculoesquelético y puede ir ganando fuerza. Es decir, las células van a ir creciendo, ¿no? Van a irse hipertrofiando. Entonces, estas patologías son muy comunes porque actualmente los empresarios, las empresas, son esclavistas. Tienen a los pacientes todo el tiempo trabajando. Apenas acaba de salir una legislación, lo habrán visto en las noticias, para que se les dé vacaciones a las personas. O sea, es absurdo, ¿no? También muchos han hablado del tema de que deberíamos de trabajar 4 días a la semana y no 6 o incluso 7, que no es tan raro verlo. ¿Sí? Entonces, por eso estas patologías son tan importantes. Son como las patologías del capitalismo, podríamos incluso decir, ¿no? Entonces, la secuencia terapéutica habitual, y esto es para todos, con algunas pequeñas particularidades que vamos a ir mencionando en cada tema o subtema, va a comprender primero la supresión o modificación de los factores causales. Aquí vamos a tener un problemón, porque no le podemos decir a un paciente con epicondilitis crónica que deje de trabajar. Bueno, sí podemos decírselo, pero imagínense la repercusión en su vida. ¿Sí? Entonces, esto es complicado, quitar o suprimir los factores causales. Una vez tuve una paciente que tenía ruptura de los supraespinosos bilateral y su trabajo era sostener una puerta en una máquina para que hiciera un grabado. ¿Ustedes creen que se le iba a quitar la molestia mientras siguiera en eso? Pues no. Luego la valoró medicina del trabajo y le dijo pues, que se fuera a trabajar, que de todas formas sí aguantaba tener los brazos hasta aquí. Vean a qué grado, incluso los médicos a veces no tienen conciencia. Entonces, ahí radica la importancia de todo esto. Después el uso de antiinflamatorios, importantísimo. Muchas de estas patologías mejoran afortunadamente con el uso de antiinflamatorios y reposo. ¿Sí? La fisioterapia, que aquí va a tener una importancia abismal. Y en casos rebeldes, estas terapias, la inyección local con glucocorticoides, que ahorita vamos a ver qué es lo que hacen cuando llegamos al tema de epicondilitis, o en determinados casos la cirugía. Aunque la cirugía en estos padecimientos pudiese ser un placebo, y ahorita vamos a hablar de eso. ¿Sí? Entonces, miren, se estima que su prevalencia varía entre el 13 y el 15% en un sentido muy general. ¿Sí? No hablando de ninguna patología en específico. Según sea la definición de los casos y la población en que se realiza la encuesta. Con lo que supera
a la de la artritis reumatoide y el lupus eritematoso generalizado, que quedamos que era del 1% y del 0.3%. Fíjense, esto es muchísimo más prevalente. Y paradójicamente, bien lo dice el doctor Canoso, a diferencia de esas entidades, que ya las vimos, los recursos asignados a la investigación y a la difusión del conocimiento sobre los reumatismos de tejido blando son magros o prácticamente inexistentes. Es decir, son patologías muy comunes, asociadas al trabajo y prácticamente olvidadas. ¿Sí? Y también nos menciona otra cosa, un error conceptual flagrante es la utilización del sufijo itis. Sabemos que significa inflamación, ¿no? En las designaciones como síndromes de tendinitis bursitis y la periartritis. Cuando la evidencia histopatológica, y esto aplica a todas las patologías que vamos a ver, ¿sí?, de los síndromes de mano, muñeca, codo, hombro y pie, no revela que haya inflamación, ojo a ese dato, sino que se trata más bien de una tendinosis angiofibroblastica, lo que histológicamente se conoce como una displasia angiofibroblastica. Ahorita en una de las diapositivas se ve de lo que les estoy hablando. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Se entiende la importancia de esto? Bueno, vamos a empezar con el hombro. ¿Por qué? Pues porque es el que estás arriba, ¿no? Pues nos vamos a ir de arriba hacia abajo. Entonces vamos a ver aquí los síndromes principales. ¿Estos son todos los reumatismos de tejido blando del hombro? No. ¿Sí? Los demás ya los tendrán que ir viendo poco a poco, pero los demás son más difíciles de encontrar, los son más raros. Vamos a hablar del síndrome de dolor subacromial y del síndrome de hombro congelado. Un pequeño recordatorio de la anatomía y también algo paradójico en discusión y controversia. Esto que pueden ver aquí es el hombro. Lo primero que tenemos que hacer es recordar cómo es el hombro. ¿Cuántas articulaciones tiene? ¿Cuáles recuerdan? Ok, ahí la podemos ver. Acromio clavicular. ¿Cuál otra? Glenohumeral, que es la más importante de todas, porque ahí se lleva a cabo el movimiento. ¿Cuál otra? La subacromial, que últimamente ya no la mencionan, pero está al principio y en los libros de anatomía viejitos sí se hablaba de ella, la subacromiodeltoidea. ¿Cuál otra? Muy importante. Fija la cintura. La esternoclavicular. Y atrás, que se desliza para permitir la elevación, la escápulo-torácica. ¿Sí? Entonces, si se fijan, el hombro en realidad son 5 articulaciones. O también se puede decir que son 3 articulaciones y 2 pseudoarticulaciones, porque no son uniones de huesos directamente. ¿Sí? El escápulo-torácica y la subacromiodeltoidea. Entonces, cuando hablamos del síndrome de dolor subacromial, o también llamado antes síndrome de pinzamiento, a lo que se refiere es este mecanismo que pueden ver aquí. Cuando se empieza a abducir o a elevar el húmero, lo que sucede es que hay un atrapamiento del tejido subacromial. ¿Qué hay aquí principalmente? Pues los músculos, o mejor dicho, los tendones del manguito rotador, pero vamos a ver el manguito rotador, y la bursa subacromial, o subacromiodeltoidea. ¿Sí? Este pinzamiento se puede llevar a cabo por el acromio directamente, o por un ligamento que en esta imagen no está, pero es el coracoacromial, que cruza de aquí hasta acá, y le sirve de techo al hombro. Cualquiera de esas dos estructuras puede pinzar los tejidos y entonces aparece el dolor. ¿Sí? Aquí no se alcanza a ver muy bien, pero hay un pequeño puntito rojo, porque se cree que ahí es donde principalmente se pinza, es decir, en la parte anterolateral del acromio. Aunque eso, ahorita vamos a decir que es un poco, está en discusión. El hombro, y siempre recuérdenlo, es la articulación más móvil del cuerpo humano. Tiene 11 movimientos, fíjense nada más: flexión, extensión, abducción, aducción, rotación externa, interna, anteroversión, retroversión, elevación, descenso y circunducción. ¡Wow! ¿No? Es impresionante. Y eso se debe a que la cabeza humeral
solo un cuarto de ella está unida a la glenoides. ¿Sí? La glenoides después tiene fibrocartílago, así, que forma un rodete, que lo podemos ver aquí. ¿Sí? Este tejido es fibrocartilaginoso y va a rodear a la glenoides, aumentando su superficie de contacto y dándole un poco más de estabilidad a la cabeza del húmero. Pero, gracias a esa gran capacidad de movimiento que tiene, también es muy fácil que se lesione. Entonces siempre hay que recordarlo. Por eso es que la patología del hombro es la que más van a ver probablemente, y después la de la rodilla. ¿Sí? Ahora, ¿aquí qué vemos? ¿Quién me dice qué vemos aquí? ¿Qué es esto que estamos viendo? ¿Cómo se le llama a todo esto? A todos estos músculos aquí unidos. Este es el famoso manguito rotador. ¿Sí? Aquí lo pueden ver en diferentes perspectivas y vamos a recordar que tiene varios músculos. El primero es el subescapular, que está en la parte interna de la escápula, y aquí pueden ver cómo todas sus fibras convergen en el troquín. Y luego acá vemos al supraespinoso, que es el que andamos buscando para la fibromialgia. Aquí está el punto de la fibromialgia, miren, ¿sí? Pegado al borde interno en la fosa supraespinosa. Aquí pueden ver la espina, el infraespinoso, este que sale del borde lateral, este es el redondo menor, y el que sale de la punta, casi de la punta, es el redondo mayor. Ese no lo vamos a tomar en cuenta ahorita, viene en el esquema, pero no lo vamos a tomar en cuenta porque este no pertenece al manguito rotador. Entonces el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. Cuando alguien les pregunte cuáles son los tendones o los músculos del manguito, pues ustedes van a decir el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. ¿Sí? Aquí los vamos a ver desde otra vista. Aquí estamos viendo directamente la cavidad glenoidea. Pueden ver al supraespinoso, el infra, por aquí más o menos estaría el redondo menor, y este es el subescapular. El supra, como está arriba, se va a encargar de la abducción. ¿Sí? Va a ser el principal junto con el deltoides, que también está arriba. ¿Sí? El infra y el redondo menor van a estar en la parte de atrás, por lo tanto se van a encargar de la rotación externa. ¿Sí? Y por dentro tenemos al subescapular, que por lo tanto se va a encargar de la rotación interna. ¿Sí? Entonces acuérdense de eso, porque ahorita vamos a ver las maniobras para explorarlos, y básicamente es eso que acabo de decir. ¿Sí? Aquí también pueden ver al bicipital. Miren cómo sube la porción larga, después es cubierta por el ligamento transverso y por el coraco humeral. Aquí se forma algo que se llama el intervalo de los rotadores, es esta zona, donde también vemos el ligamento glenohumeral superior, que es este que vemos aquí. Este tiene importancia en el hombro congelado, porque ahí se puede detectar la patología por medio del ultrasonido, pero bueno, eso es otra historia. Recuerden que el bicipital viene y se inserta en la parte superior de la glenoides, ¿sí? Y una parte, la mitad, también se inserta sobre el rodete glenoideo. ¿Dudas? ¿Sí? ¿Ya se acordaron de todo esto? Dígame. ¿Ya? Sale. Entonces, este es el manguito de los rotadores. Ahora, ya hicimos un recordatorio de la anatomía. ¿Cómo vamos a saber que hay una de estas patologías? Lo primero es el arco doloroso o el signo del arco doloroso. ¿Qué es esto que ven aquí? Le pedimos al paciente que haga una abducción lenta y más o menos entre los 60 a los 120 grados, o entre los 70 a los 120 grados, dependiendo de dónde lo lea, el paciente va a empezar a sentir dolor y después va a desaparecer. ¿Sí? A veces no desaparece, también es válido, empieza a doler y sigue, ¿sí? Dependiendo de qué tan avanzada está la patología. Entonces, ese es el primer dato que pueden encontrar. Normalmente los pacientes que tienen síndrome de dolor subacromial refieren dolor con los movimientos activos, hay limitación a la abducción y no se pueden dormir sobre ese lado. Tienen que dormirse en el lado contrario, porque si no sienten mucho dolor.
¿Sí? Así es como lo van a encontrar. ¿Cómo es ese tipo de dolor? Pues ya lo dijimos, es mecánico. ¿Sí? Este no va a ser inflamatorio. Ya lo saben diferenciar. Pues dolor con la abducción, al recargarse sobre el hombro. Lo que le comentaba una vez a sus compañeras es que si alguien viene con dolor de hombro y no puede abducir, solo por decirle que está dañado el supraespinoso, tiene un 80% de posibilidades de estar en lo cierto. ¿Sí? Solo con decírselo. ¿Por qué? Porque 80% de las ocasiones la lesión es del supraespinoso. Es el encargado de la abducción, entonces es el que más fácilmente se daña. ¿Sí? Y va a afectar entre el 7 al 34% de la población, sobre todo trabajadores que tengan que hacer esto. Que las manos estén por encima de la cabeza. ¿Sí? Esto es uno de los principales factores de riesgo para la lesión del manguito rotatorio. Pues hay que preguntarle qué es lo que hace exactamente en su trabajo. Ahora, clínicamente, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de los problemas? Bueno, estas dos pruebas son para detectar si hay pinzamientos. El primero se conoce como signo de Neal. Le vamos a pedir al paciente que ponga la mano en esta posición, como se ve ahí, ¿sí? En flexión y con el pulgar apuntando hacia abajo. Y luego nosotros vamos a poner la mano encima del trapecio, aquí. Ahí no se ve, pero se tiene que hacer así. ¿Por qué lo ponemos aquí? Para fijar a la escápula. Entonces colocamos la mano y luego hacemos una flexión máxima. ¿Para qué es esto? El troquíter es lateral. Cuando yo hago esto, va a venirse hacia acá, debajo del acromio, y en el momento que yo levante, va a disminuir el espacio subacromial. ¿Sí? Con la intención de ver si se pinza. No sabemos si el tendón se degenera, ¿sí? Sufre la tendinosis, luego crece y por eso se pinza, o se pinza y por eso sufre la tendinosis y por eso crece. ¿Sí? Pero bueno, a lo mejor no es tan importante. Pero sí deben de recordar que esto es un signo para detectar el pinzamiento. Otra es la maniobra de Hawkins-Kennedy. Vamos a tomar el brazo en esta posición, ¿sí? Y luego vamos a hacer rotación interna, que es prácticamente lo mismo. Aquí tengo la flexión y luego que el troquíter entre por debajo de la cráneo. ¿Sí? Con esas pruebas pueden saber si el supraespinoso ya está lastimado. ¿Dudas? ¿No? Sale. Ahora, ¿cómo evaluamos o cómo se les ocurre que podemos evaluar al infraespinoso? Que dijimos que es un rotador externo. Entonces, ahí les pongo un tip. Miren. ¿Sí? Puede ser de dos maneras. El paciente está sentado con el codo en flexión de 90 grados y le pedimos que haga una rotación externa y nosotros la resistimos. Para detectar que los tendones están lastimados, las pruebas contra resistencia son muy útiles. ¿Sí? La otra manera es que ponga la mano en esta posición y que resista. Nosotros le resistimos hacia atrás. ¿Sí? Y así evaluamos al infraespinoso. Clínicamente podemos separar el infraespinoso del redondo menor, no podemos. ¿Sí? Siempre se tienen que evaluar juntos. Ahora también tenemos otra prueba, la prueba del brazo caído. Le pedimos, o mejor dicho, le ayudamos a subir el brazo. Ahí pueden ver que es a 90 grados, lo ideal es subirlo hasta arriba. ¿Sí? Y luego le pedimos que lo baje lentamente. El paciente lo va a hacer así y se le va a caer. ¿Eso qué dice? Ruptura del supraespinoso. ¿Sí? Porque no puede ir deteniendo la caída. ¿Sí? ¿Lo van a encontrar muy frecuentemente? No, porque tiene que estar completamente roto. Si está desgarrado, no va a ser positivo. ¿Sí? ¿Dolería únicamente? Dolería únicamente. Y luego aquí tenemos pruebas para evaluar el subescapular. La de arriba se conoce como belly press o apretar el vientre. Coloca las manos en esta posición y le pedimos que lleve, sin quitar la mano del vientre, que lleve hacia enfrente los codos. Este movimiento es rotación interna pura. ¿Lo pueden ver ahí? Si el paciente es incapaz de hacerlo,
entonces está lesionado el subescapular. También se le puede resistir el movimiento. Se le pide que empuje y nosotros resistimos en los codos. ¿Sí? Una de las mejores pruebas para el subescapular es esta que ven aquí abajo. ¿Sí? Se coloca la mano en la parte de atrás, pegada al cuerpo, y después se le pide que la separe. Eso es rotación interna. ¿Con resistencia? Se puede hacer con o sin resistencia. Los que tienen lesión del subescapular no pueden separar la mano, porque quedamos que es el rotador interno, ¿no? Y luego tenemos esta que se llama la prueba del abrazo de oso. Le pedimos que coloque la mano sobre el hombro contrario con los dedos abiertos, como se ve ahí, porque si no se va a agarrar del hombro. Los dedos son tramposos los pacientes. Así. Y le pedimos que nos resista el que nosotros le separemos la mano. Es decir, yo subo y el paciente va a tratar de mantenerla pegada. Nuevamente es rotación interna. ¿Sí? Cualquiera de estos signos es muy bueno y les puede hablar sobre daño en el subescapular. Y luego tenemos al otro componente que no es propiamente del manguito de los rotadores, pero que pasa por ahí, que es el bicipital. La prueba que vemos arriba es la de palm up press. Se coloca la mano en esta posición. También se le llama maniobra de speed. Y lo que le pedimos es que sin doblar el codo levante el brazo. ¿Sí? Y nosotros lo resistimos. Si siente dolor en el canal bicipital, la prueba es positiva. Otra manera es resistirle la supinación, que es lo que vemos abajo, la maniobra de Jergensen. Con el codo en flexión de 90 grados, se le pide que haga este movimiento, ¿sí? Que voltee la mano. Y nosotros la vamos a resistir. Y debe de haber dolor arriba. ¿Dudas? ¿Sí quedan claras? Son muy sencillas, ¿eh? Las pueden hacer en menos de 5 minutos. Esta tabla me gustó para que vean más o menos el valor que tiene cada una de las pruebas. Para pinzamiento tienen que estar las tres. Las tres. ¿Sí? Porque si no están las tres y solo está una, lo más probable es que no tenga pinzamiento. Porque no tiene su especificidad. Sin embargo, sí se ha visto que si las pruebas son negativas, sí podemos descartar el pinzamiento. Como lo mismo que le pasaba a Lozana cuando son negativos en el lupus. Los del subescapular son muy buenos, úsenlos. Tienen una especificidad muy alta. Igual el del infraespinoso. Entonces sí es muy fácil detectarlo cuando las pruebas son positivas. ¿Sí? Y para el tendón del bíceps, pues son más o menos. ¿Sí? También se puede palpar directamente el canal, que es lo que se me olvidaba. Si ustedes levantan el brazo, inténtenlo, van a notar una depresión en el deltoides. ¿Ya la encontraron? Ok, ahora hagan esto. Y van a sentir cómo se mueve bajo el tendón. Okay, es muy fácil de ubicar. Entonces nada más presionan ahí y va a haber dolor. ¿Sí? Y para la articulación acromioclavicular es más sencillo, es muy superficial, entonces pueden tocarla directamente y ver si molesta. ¿Sí? La acromioclavicular también duele con la aducción. Este movimiento genera dolor ahí. Es otra forma de explorarla. Y no se les olvide, si tienen a alguien con patología de hombro, pídanle una placa, no le pasa nada. ¿Sí? Y pueden evaluar esto. Es el espacio subacromial. ¿Cuánto tiene que medir? De 1 a 1.5 centímetros. Si no puede, si es más pequeño de 1 centímetro, hay una ruptura del manguito rotador. Y ya lo saben con una simple placa. ¿Sale? Entonces pídanlas para ver siempre la integridad. Ahora, ¿cómo se trata esto? Siempre debe ser conservador, todo lo que mencionamos. Quitarlo del trabajo, a menos de que medicina del trabajo no nos deje. Quitarlo del trabajo, mandarlo a descansar un tiempo, ¿sí? Para que mejore, una incapacidad, darle analgésicos, se puede utilizar calor o frío, mandarlo a fisioterapia y también se le puede poner una infiltración.
Si eso no funciona, se puede hacer una acromioplastia, que es lo que les comentaba, se rompe la parte anterolateral del acromio, se quita. Pero varios estudios han mostrado que podría ser un efecto placebo. Lo mismo que mencionamos con el C-disc en la osteoartrosis. ¿Sí? En realidad, como los operan, pues dicen, ah, ya me curaron, se les quita el dolor. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Nada? Bueno, seguimos. El hombro congelado, patología bastante común. Se considera una prevalencia del 5% en la población general, pero fíjense, 20% en diabéticos. ¿Sí? Se asocia obviamente a ellos, al hipotiroidismo, a la hipercolesterolemia, que no me van a decir que esto es raro, y a la hipertensión, que tampoco me van a decir que esto es raro. ¿Sí? Y se debe a un proceso fibrótico de la cápsula articular. Es esto que ven aquí. ¿Sí? Esta es la cápsula articular y en este proceso se va estrechando. Ya hay análisis histopatológicos donde se ha visto que hay un incremento de la colágena. ¿Quién creen que hace esto de las citocinas? A ver si se acuerdan. ¿Cuál creen que está bien alta en esta enfermedad? La que hacía fibrosis, ¿cómo se llamaba? Esa. El factor de crecimiento transformador beta está altísimo, ¿sí? Y genera una fibrosis de la cápsula con retracción. Miren nada más cómo la aprieta. ¿Sí? Esta enfermedad se va a caracterizar porque tiene 3 fases. Las fases se solapan como en la esclerosis sistémica. No es que empiece una y termine la otra. La primera fase puede durar de 2 a 9 meses, de 2 a 6 meses si lo leen en otro lado, depende de dónde lo lean, pero en promedio vamos a decir que 6 meses. ¿Sí? Y esta es la fase dolorosa. El paciente va a tener mucho dolor y poco a poco se va a ir sintiendo rígido. El dolor es por la noche, otra vez es al apoyarse sobre el hombro y obviamente no va a tener antecedentes de traumatismos. Cuando esta fase ceda, el dolor va a desaparecer y lo único que le va a quedar es una rigidez. ¿Cómo van a sospechar esta? Pues porque el paciente va a estar limitado en todos los ángulos de movimiento. Le va a costar abducir, le va a costar la rotación interna y prácticamente no va a tener rotación externa. ¿Sí? O sea, suba la mano atrás de la cabeza. No puedo. Prácticamente es de cero. ¿Sí? Eso es muy característico de esta enfermedad. La rotación externa es prácticamente nula. Y eso nos ayuda a diferenciarla de otras enfermedades. Y posteriormente, después del año, ya hay una resolución sola. Lo mismo que hablamos de la esclerosis sistémica, ¿se acuerdan? Nada más que ahí, obviamente, ojalá durara 2 años, ¿no? El proceso puede durar muchísimo más. Entonces, esta hay que pensarla sobre todo en los pacientes diabéticos, que se vean limitados de un momento para otro. Aquí podemos ver, por ejemplo, la limitación a la flexión. Miren la diferencia entre un brazo y el otro. Obviamente esto está simulado, ¿no? Y aquí vemos una forma de evaluar la rotación interna, que antes se le llamaba la prueba de Aprio del rascado. Le decíamos que hiciera y ver hasta dónde llegaba. También estaba superior. Pero se ha ido modificando y ahora lo que se utiliza es el pulgar. Hasta donde llegue el pulgar, ahí marcamos que tiene rotación interna. Recordando que más o menos T7 está a la altura de la espina, T3 y T4 están en el borde superior de la espina y donde están las crestas ilíacas corresponde a L4. ¿Sí? Entonces así pueden marcar más o menos hasta qué altura llega. Eso también les sirve para evaluar los niveles cuando hay daño medular. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Bueno, pues lo que más funciona es la aplicación de corticosteroides intraarticulares. Mejoran el movimiento y mejoran el dolor, sobre todo en la primera fase o a inicios de la segunda. Y una técnica que ahorita está funcionando bastante bien, aunque todavía no hay suficiente evidencia, es la hidrodistensión. Cuando ocurre este colapso de la cápsula, la capacidad del hombro baja como a 3 a 5 mililitros. Es muy poquito. Eso yo se lo puedo meter al carpo, por ejemplo, o al codo y me lo tolera. Entonces el hombro es más grande, normalmente tolera hasta 35 mililitros. ¿Sí? Bueno,
Pues lo que se hace es que cuando tiene esta colapsada, se le mete a presión el agua. Y el agua lo que va a hacer es ir rompiendo la fibrosis. Que es lo mismo que se puede hacer anestesiando al paciente y moviéndole el brazo. Pero eso es muy doloroso y es más traumático. Pues actualmente lo que se está intentando hacer es esto, la hidrodistensión, y está dando muy buenos resultados. ¿Es la panacea? No, pero funciona bastante bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Qué corticosteroide podemos utilizar? En la mayoría de los textos le recomiendan el acetónido, hasta aquí debes de decir, de triamcinolona. Pero el que más utilizamos nosotros es el acetato de metilprednisolona. ¿Sí? Al hombro le caben los 2 mililitros, le digo, tiene una capacidad tremenda, solo en esta patología disminuye. Se puede poner cada mes, sin superar, como ya dijimos, 3 por año. ¿Sí? Y la vía de entrada siempre, y eso si algún día se animan a hacer infiltraciones a sus pacientes, nada más lean la técnica, vean videos, no es complicado, pero siempre hagan las posteriores. Jamás las hagan anteriores, por favor. Están descritas, pero le van a dar a la arteria axilar. Y no saben en qué cohete se meten ustedes y el paciente. ¿Sí? Porque puede perder la extremidad. No vale la pena. El abordaje posterior es igual y cuando ustedes meten el líquido se va hacia enfrente. Porque se reparte en el interior de toda la articulación. Los traumas les encanta hacer la anterior, porque ellos quieren darle a la axilar. ¿Sí? Pues sí, si ya no hay articulación, pues muerto el perro, se acabó la rabia. Entonces tengan mucho cuidado, aunque está descrita, no la ocupen. No vale el riesgo, porque se puede hacer posterior y posterior es muy sencillo. También pueden hacer una por debajo del acromion, aquí lateral, y como a 7 centímetros pasa el nervio circunflejo, así que nunca le van a dar, no se preocupen. Es muchísimo más fácil darle a la arteria axilar. Hay gente que tiene variantes anatómicas, no se confíe. Por eso mejor no hay que intentarlo nunca por la cara anterior. Bueno, ¿dudas? ¿No? Sale. Entonces, seguimos hacia el codo. Epicondilosis y epitrocleosis. ¿Sí? Lo que antes se llamaba codo de golfista y codo de tenista. Va a afectar al 3% de la población general. Noten cómo es incluso más común que la artritis reumatoide. La mayoría, afortunadamente, y esto es una victoria, es una ventaja, es autolimitado. Y en el 80% de los casos el cuadro cede en menos de 12 meses. Incluso sin hacerle a veces mucho. La afectación va a ser del tendón extensor común, que ahorita lo vamos a ver, o del tendón flexor común a nivel de su inserción. Y se va a observar sobre todo en personas que hacen trabajos manuales. Movimientos de repetición con la muñeca. Esto se hace desde acá. De hecho, si ustedes toman y tocan aquí, háganlo, y cierran los dedos, van a notar cómo se contrae. Flexionen la muñeca y van a notar cómo se contrae. ¿Lo notaron? Ahora hagamos del otro lado, pero ahora abran los dedos y noten cómo se contrae. Extiendan la muñeca y noten cómo se contrae. ¿Ya vieron? Ok, estos movimientos se hacen aquí. Entonces luego los pacientes dicen, pues es que yo trabajo con mis manos pero me duele el codo. Pues sí, es que toda la fuerza se genera desde atrás. Entonces esto sobre todo lo vamos a ver en costureras, en gente que trabaja en fábricas, ¿sí? Todos los que utilizan su mano tienen riesgo de lesionarse y obviamente los que juegan tenis, ¿no? Por eso se le llamó así. Entonces, ¿cómo se produce? Pues aquí pueden ver el tendón que principalmente se afecta. El tendón extensor común, que lo tenemos aquí, ¿sí? En el epicóndilo lateral, bueno, que ahora le llaman así, antes solo era epicóndilo, pero en el epicóndilo lateral, aquí hay 4 músculos, es el brachiorradial, el primer radial, el segundo radial, ¿sí? Y el extensor cubital de la muñeca. Pero el que de verdad se daña es este, es el segundo radial. Miren cómo del epicóndilo viaja y se inserta en la base del tercero. Esto recuérdenlo, está insertado en la base del tercero, porque ahorita vamos a saber
clínicamente al explorarlo qué importancia tiene esto. Este es el que normalmente se daña, los otros tres es más difícil que se dañen, es este por lo general, y lo vamos a explorar de una manera súper sencilla. Y abajo pueden ver lo que les comentaba, esto es lo que le pasa a los tendones en general en estas patologías. Miren qué bonito está el colágeno del tendón cuando está normal. Todo recto, precioso. Y miren cómo se ha visto que está en las tendinosis. Sí se ve muy diferente, ¿no? Incluso miren, este por aquí se metió. Este no debería estar aquí. Los tendones se nutren a través de su vaina. No tienen vasos sanguíneos, son avasculares. Entonces los tenocitos no deben de tener un vasito aquí alrededor. Este vasito es un problema, porque por aquí se puede meter, ¿qué? Ya lo vimos. ¿Para qué se pican las selectinas, el ICAM, las quimiosinas? Pues todo el sistema inmunológico, ¿sí? Y si llega el sistema inmunológico, pues ¿qué se va a empezar a producir? Pues citocinas. Y esas citocinas lo único que van a hacer es que el proceso empeore, ¿sí? Entonces no debe de haber vasos. ¿Qué pasa? Pues que los infiltramos y miren, se mueren los vasos sanguíneos. Y una vez que los vasos sanguíneos desaparecen, pues ya se puede ir reparando el tendón. Entonces los corticosteroides han demostrado quitar la displasia fibroangioblástica. Entonces es uno de los mejores tratamientos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Cómo se llama, dijo, el músculo que se inserta en el tercer dedo? Este es el segundo radial o es el extensor radial del carpo breve. Pero mejor recuérdelo como segundo radial, es más sencillo. Y luego tenemos su símil, o prácticamente su imagen en espejo, con el codo del golfista, ¿sí? Pero aquí el que se ve afectado es el tendón flexor común. Aquí nuevamente hay 4 tendones. El pronador redondo nace en la epitrófia y viaja hacia el cúbito. ¿Nos sirve? ¿Para qué? Pues para pronar, ¿sí? Y luego tenemos unos que pueden identificar claramente. Aquí pueden ver el primero. Tóquenlo. Sobresale. ¿Cómo se llama ese? ¿Quién se acuerda? Por si lo tengo. No, se me pasó. Este que sobresale se llama el palmar mayor. No toda la gente lo tiene, pero la mayoría de la gente lo tiene. Su principal función es arrugar la mano. Dirán qué tontería, pero en realidad es para agarrar mejor las cosas. Súper útil, ¿eh? ¿Sí? Entonces se inserta directamente sobre el ligamento transverso del carpo y sobre la aponeurosis palmar. Por eso es que hace esto. ¿Sí? Si se van en dirección hacia su pulgar, van a ver otro que apenas si se asoma, pero sí lo pueden tocar. ¿Ya lo encontraron? Hacia el pulgar. ¿Sí? Es el flexor del carpo radial. Y luego, si se van un poquito hacia afuera, hacia donde no está el pulgar, hacia el lado cubital, van a sentir otro ya casi en el borde. De hecho, si flexionan un poco la muñeca, lo van a sentir más fácilmente. Es un tubito. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Sí, ¿Ya? Ese es el flexor cubital del carpo. ¿Sí? Importancia de estos dos. Justo aquí en medio viene el nervio medial. Aquí. No está en ningún otro lado, ¿eh? Está aquí. Se los aseguro. ¿Por qué esto es importante? Porque luego, doctor, búsquele el tinel. Negativo. Búsquele el tinel. Negativo, le pegan acá. No, aquí está. Justo aquí. Si le pegan aquí, van a encontrar el tinel. Entre el palmar y el flexor radial del carpo. Que ahorita lo vamos a ver en el síndrome del carpo. Entonces acuérdense de estas referencias. Estos tendones son los flexores de la muñeca. ¿Sí? Entonces, en patología donde
se flexione mucho la muñeca, se van a ver lesionados. ¿Y cuál es el tratamiento? Pues ya lo dijimos, reposo, si se puede quitar el agente causal se quita, analgésicos, fisioterapia, y esto es para prevenir el daño posterior. Funciona muy bien, lo habrán visto en los partidos de básquetbol, los jugadores frecuentemente los usan. Esto quita la carga mecánica sobre la inserción. ¿Cómo se coloca? Busquen el epicóndilo, le dicen al paciente que ponga el dedo índice sobre el epicóndilo y luego ponga el dedo medio y el anular. Enfrente del anular, aquí, se coloca. ¿Sí? Tocamos con el índice el epicóndilo, que no es difícil, sobresale demasiado, el medio, el anular, y justo enfrente se pone la mano. No tiene que ir apretada porque luego se les hincha la mano, solo tiene que ir justa. ¿Sí? Y ayuda bastante para que el cuadro no vuelva a ocurrir, sobre todo si el paciente va a seguir trabajando en lo mismo, que la verdad es que es muy probable. ¿Dudas hasta aquí? Ya sé que me faltó. Ahora, ¿cómo lo vamos a explorar? ¿Cómo lo vamos a determinar? Pues el extensor lo que le pedimos es que ponga la mano en esta posición y que la mantenga ahí mientras nosotros tratamos de bajarla. Le vamos a resistir la fuerza y entonces el paciente va a decir me duele acá arriba. ¿Sí? Para el epitroclea es al revés, que la ponga en esta posición, nosotros empujamos y él resiste. ¿Sí? ¿Dónde se insertaba el segundo radial? En la base del tercero. Eso quiere decir que extiende a este dedo, ¿no? Bueno, pues le pedimos que suba el dedo y nosotros le resistimos. ¿Y va a sentir dolor? Nada. ¿Sí? ¿Dudas? Es bastante sencillo. Otra forma es pedirle que ponga la mano en esta posición, que cierre el puño, y nosotros lo único que vamos a hacer es esto. Y vamos a estar traccionando los tendones y ver con qué movimiento es con el que le molesta, si con el de flexión o con el de extensión. ¿Sale? Entonces es muy clínico, no es ningún problema. ¿Ninguna duda? ¿Ya se los aprendieron? Porque al final se los voy a preguntar. Sale. Síndrome del túnel del carpo. Este sí, yo creo que es el rey de los reumatismos de tejido blando. ¿Sí? Creo que es el único que se llega a mencionar en la escuela. Afecta al 3% de la población y es la neuropatía número 1. Es la más prevalente. Su prevalencia es como el 50% de las neuropatías. La segunda es la de la lesión del nervio cubital, a nivel del codo. Pero fíjense, es muy, muy prevalente, entonces hay que conocerlo. Se va a asociar también a trabajos con tareas repetitivas de mano, ¿sí? Sobre todo flexión, que son las que cierran el canal. Se ha visto predisposición en la diabetes. La diabetes siempre va a estar metida. ¿Por qué? Hay muchos reumatismos de la diabetes. Cuando el azúcar está muy alta, y eso siempre se los comento a los pacientes, el azúcar le pasan muchas cosas. Se vuelve sorbitol y luego se va dañando los nervios. O el cuerpo le hace triglicéridos, ¿sí? O glicosila proteínas. Es decir, va y se les pega. ¿Saben cuál les encanta? El colágeno. Entonces le encanta unirse al tejido musculoesquelético, a los tendones y los ligamentos, y a las fascias que están hechas de colágeno. Entonces es muy importante que a los pacientes con diabetes siempre se les tenga muy bien controlados, porque van a empezar a hacer reumatismos de tejido blando. El que sigue después de este es la reina en el diabético, ¿sí? Ahorita también lo vamos a mencionar. Entonces hay que controlar la diabetes. El hipotiroidismo por el depósito de glicosaminoglicanos. Eso hace que aumente el volumen de los tendones en el canal. El embarazo por un mecanismo muy parecido y por la retención hídrica. Y así le puse etcétera porque cualquier patología que genere aumento de los tejidos, por ejemplo la acromegalia, o la amiloidosis, o la insuficiencia renal con amiloidosis secundaria, puede generar síndrome del túnel del carpo. Entonces acuérdense, todo lo que haga crecer los tejidos puede generar síndrome del túnel del carpo. ¿Ok? Y recordando, aunque en esta imagen hay huesos de más, no le hagan mucho caso a eso, pero esta es la anatomía, ¿sí?
Este es el túnel del carpo y aquí podemos ver el canal de Guyon. Por aquí se mete el cubital, ¿sí? Pero el que nos importa ahorita es este. Noten cómo vienen los flexores superficiales, los flexores profundos, el flexor largo del dedo índice y justo arribita viene el nervio mediano. Esto es el ligamento transverso. Viene de aquí a acá, ¿sí? Del pisiforme al escafoides. Entonces está atrapado aquí. Cuando nosotros hacemos muchas actividades repetitivas, los tendones tienden a inflamarse o a crecer. Si ese proceso ocurre, pues entonces comprimen al nervio contra el ligamento transverso. Siempre les digo a los pacientes, si esto pasa 1 o 10 veces, no pasa nada. El nervio se recupera. Pero si esto pasa todos los días porque uno no tiene derecho a vacaciones, nunca, pues ¿qué creen que pase? Pues que el tejido nervioso va a empezar a sufrir un daño irreparable y solo va a ir empeorando, ¿sí? Esta es la distribución clásica del nervio mediano. Pueden notar que toma al pulgar, al índice, al medio y la parte lateral del anular. La parte cubital del anular y el quinto, más toda esta zona, pertenecen al cubital, ¿sí? Entonces normalmente el paciente lo que dice se me duerme, estos 3 dedos casi siempre dicen como que este no lo nota. Le hay que ponerle yo creo un poquito más de atención, sí, a veces es difícil lo de las parestesis, pero siempre dicen se me duermen estos 3 dedos. Cuando escuchen eso hay que pensar en esta patología. Y aquí pueden ver, esta se la copié a la UNAM, me gustó mucho. Síndrome del túnel del carpo. La prueba de Fallen ellos la hacen así, pero la original es así nada más. Si la quieren hacer así, no hay ningún problema, todo el mundo se pone en la misma posición. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos flexionando el carpo para disminuir el espacio del túnel carpiano y entonces generar mayor compresión sobre el nervio. Le damos 1 minuto al paciente y si empieza a sentir parestesias en el territorio del mediano, es positivo. También se puede hacer como plegaria, ¿sí? Fallen inverso o el signo de la plegaria también, de la oración, se pone así y sucede lo mismo, ¿sí? El signo de Tinel, entonces ¿dónde le vamos a pegar? En medio del palmar largo y el flexor radial del carpo, ¿sí? Ahí pegamos. ¿Cuándo es positivo el Tinel? Cuando el paciente refiere parestesias hacia la mano en el territorio del mediano o se le corren en dirección hacia el codo, ¿sí? Pues sabemos que el nervio está irritado. Y el signo del círculo, signo del OK, le pedimos que haga esto, ¿sí? Si no puede y le queda como una pincita, tiene lesión del nervio mediano. Y hay otra prueba que a mí me gusta mucho porque siento que es la más específica y por eso les decía que hay que saber por dónde corre el nervio mediano, porque es con el dedo pulgar aquí, después del pliegue distal de la muñeca, presionamos con fuerza y mantenemos esta compresión unos segundos. Si esto hace que al paciente se le duerman los dedos, es muy específico del túnel del carpo. Después soltamos la compresión y el paciente inmediatamente refiere mejoría, ¿sí? Y hay otro signo que es súper específico. Ah, bueno, ahorita vemos. También vean esto, ¿qué se le nota? ¿De qué? ¿Del área qué? Tenal, ¿sí? Este es el área tenal y este es el área hipotenal. Estos en su mayoría están inervados por el mediano, los demás por el cubital. El cubital inerva la mayoría de los músculos de la mano, intrínsecos de la mano. Entonces, cuando vean esto, quiere decir que las fibras motoras, o mejor dicho, que la parte motora del nervio ya está dañada. Esto habla de que el túnel del carpo es súper crónico, porque el nervio, su porción sensitiva es muy propensa al daño, se lesiona con facilidad, pero la motora no. Entonces, cuando ya ven daño motor como aquí, es que en verdad esto ya lleva muchísimo tiempo. Y aquí nuevamente tenemos una comparativa de las diferentes pruebas clínicas que se pueden hacer. El signo de Flick
¿Alguien ha oído hablar de él? O signo de la sacudida en español. Ajá, es muy específico de esta patología. Casi podríamos decir que solo ellos la refieren. ¿Qué les van a decir? Que despiertan en la noche con la mano dormida en estos 3 dedos y que le hacen así para que se les quite. Y yo siempre decía, es un signo medio extravagante, ¿no? Pero es muy útil. Los pacientes, si lo refieren, créanme, va a tener túnel del carpo. Es una especificidad del 96%. Casi es patognomónico. Digo, no me aventaría a decirlo, pero casi es patognomónico de esto. Y el que el paciente se despierte con la mano dormida también es muy común, que lo digan. ¿Por qué? Porque nosotros dormimos en flexión. En esta posición descansa el sistema musculoesquelético, en flexión. Por eso nos acurrucamos. Porque es la posición más cómoda para el sistema musculoesquelético. Pero entonces, cuando el paciente está dormido y flexiona la mano, aumenta la presión en el túnel y se le empieza a dormir como si estuviéramos haciendo un Fallen dormidos. Y entonces lo despierta el dolor y tiene que mover su mano. Algunos pacientes dicen, yo la subo y luego la bajo. Bueno, eso no es tan específico, pero también lo van a escuchar. ¿Sí? Pero si está el signo de Flick, es muy sugestivo. La prueba de compresión también es muy buena, el patrón de afección. Aquí, si aguas, no vayan a caer en la trampa. Se ha demostrado, y no es raro, que entre el 20 al 40% de las personas tienen comunicación entre el mediano y el cubital. ¿Sí? Hay un ramo así del nervio que cruza de lado a lado. Entonces pueden sentir adormecida toda la mano. Y no es que no sea túnel del carpo. Porque a lo mejor dicen, no, se le duermen estos también, pues entonces ya no es túnel del carpo, a lo mejor es una radiculopatía. Que lo que estoy diciendo es una sonzada, ¿no? Porque es muy diferente. Pero pensar en otra cosa, o una polineuropatía, que a lo mejor con eso se podría confundir. ¿Sí? Pero no, sí pueden estar comunicados, así que hagan las demás pruebas. Luego, los síntomas nocturnos que ya los mencionamos, la prueba de Fallen, sí, también tienen dificultad para la abducción del pulgar, también se puede explorar. Y el signo de Tinel, y les duele menos, esto también es muy característico, los mandan a hacer la electromiografía y dicen, ni me dolió, esa cosa duele un montón, a mí me hicieron una. Si tienen hipalgesia o hipoalgesia, también es sugestivo de esto. Y tiene que ser en el territorio del nervio mediano. Y por último, la atrofia tenar, que es muy específica, pero gracias a Dios es muy poco sensible porque solo se ve en estadios tardíos. ¿Sí? Tratamiento, manejo médico, todo lo que ya mencionamos va otra vez. Los AINES, el reposo. Hay que mandarle a utilizar una férula para túnel del carpo de uso nocturno. Es una férula que va de aquí a aquí y esta parte es muy dura. Lo que impide es la flexión. ¿Con qué finalidad? Pues para que mientras esté dormido la mano se quede en esta posición. No se flexione y se dañe el nervio. Y se ha demostrado que al dormir reparamos tejidos, entonces empieza a mejorar el nervio solo. Es una de las mejores terapias al día de hoy. 80-85% de efectividad. La almohada. Férula para túnel del carpo. Colocar una almohada, ¿no? También, ¿sí? Poner como una almohadita para mantener así. ¿Para dejar la mano ahí? No, porque recuerde que durante el sueño nos movemos y cambiamos de postura. Entonces es muy probable que la almohada esté en el suelo cuando usted despierte. ¿Sí? Entonces es mejor la férula, porque si se pone así, la mantiene. Si se pone así, la mantiene. Si se duerme así, la mantiene. ¿Sí? Entonces por eso siempre se debe utilizar preferentemente la férula. Por ahí rehabilitación les quiso poner unas de yeso. No, de yeso no. Son muy pesadas y los están despierte y despierte y despierte. Tienen que ser de un material que sea muy delgadito, muy suavecito y que tenga buen tacto con la piel. También que no sean calientes. Y todos los días para dormir las utilizo. Si eso falla, nuevamente los esteroides podemos inyectar directamente el túnel del carpo. Y si eso falla, hay que liberar el ligamento transverso. Se parte de lado a lado y ya se abre el túnel del carpo y ya no empeoran los síntomas.
Eso también hay que decírselo al paciente, ya no empeoran los síntomas. La mejoría es otra historia. ¿Dudas? ¿Cuánto tiempo la férula? ¿2 semanas? Forever and ever. ¿Y cuánto tiempo valoraríamos que ya no funciona? 6 meses. ¿O alguna otra duda? ¿En el embarazo remite y se quita? En el embarazo remite. Sí, porque el proceso que origina el crecimiento de los tejidos también desaparece. Lo mismo sucede en el hipotiroidismo. Si usted los trata, también ya mejoran. También sucede en la diabetes. Si usted les mejora los niveles de azúcar, mejora también el túnel del carpo. Es decir, siempre que tenga una causa que sea tratable, va a haber mejoría del túnel del carpo. ¿Sí? También se debe de tratar la causa, aunque hasta en el 40% de los casos es idiopático. Y ahí pues ya le deja la férula siempre. ¿Calor también? ¿Calor se puede aplicar? Sí. Si quería utilizar, pues no. Pues sí. Siempre hay que tratar de hacer el efecto placebo. ¿Alguna otra duda? ¿Nada? Vale, que no se les pase este. Y no lo confundan con la artritis reumatoide, por favor. Porque si se fijan, pues nada que ver. Puede haber compresión en la artritis reumatoide y que haya esto. Eso sí, eso no se lo voy a discutir. Pero si no hay más síntomas, es esto. Ahora, la reina en la diabetes. Bueno, después de la quirotropatía diabética, porque esa es la más prevalente. El dedo en gatillo. ¿Lo habrán visto? Es bastante común. Se presenta en el 2 al 3% de la población general. Nuevamente vemos que es más común en los diabéticos por la glicosilación proteica. Y hay 50% de recaídas en diabéticos no controlados. Esto también es una pelea con medicina interna. Si no le controlan la diabetes, se le va a seguir atorando el dedo. Y yo no puedo hacer nada, porque va a seguir glicosilándose el túnel. Y eso no lo podemos estarle infiltrando toda la vida, menos si es diabética, y menos si no está controlada. Pueden ser peligrosas las infiltraciones. También va a aparecer por trabajos que fuercen la mano en caso de que el paciente no sea diabético. Pero la mayoría de estos casos son en los diabéticos. ¿Sí? Y aquí lo ven, miren qué cosa tan hermosa. ¿Sí? Este es el túnel para los tendones flexores. Pueden ver que son dos, el superficial y el profundo. Y el problema casi siempre nos lo da la polea A1, esta que está aquí. ¿Por qué? Porque aquí es donde inicia el túnel. Esto, ignórenlo. Aquí es donde inicia el túnel. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Déjenme ver si... No. Eso no me puse. Bueno, se me pasó. Lo que sucede aquí es que este túnel se va estrechando. ¿Para qué sirve? Pues sirve para que cuando yo levante el dedo, pues no se levante el tendón como si fuera la cuerda de un violín. ¿Sí? Que se arquee. Entonces lo mantiene pegado al hueso para que lo único que haga es un movimiento de entrada y salida, o distal y proximal. Hay varias poleas, pero por mucho, esta es la que siempre se inflama. Aquí es donde le encanta meterse al azúcar y empezarla a aumentar de volumen. ¿Cómo las encontramos? Chéquense, es bien fácil. Están enfrente de estos pliegues. Lo que pueden hacer es agarren sus manos así, sus dedos, y van a tocar la cabeza del metacarpiano. ¿Ya la tienen? Sí. Bueno, pongan el otro dedo que quede igualito, paralelo. Y ahora lo que van a hacer es bajar y subir el dedo y van a sentir una estructura que hace esto. ¿Ya la sintieron? ¿Alguien le dolió? Sí. Aguas. Dedo en gatillo. ¿Sí? Entonces se pueden explorar muy fácilmente. Pueden notarlas. ¿Sí la percibe o no la percibe? Si no, tóquesela a él. ¿Sí? Y a todos los dedos se puede hacer y se va a percibir el movimiento. Sube y baja. Cuando el paciente tiene esta patología y ustedes hacen esto, la van a sentir muy gruesa. Es muy fácil percibirla. Entonces, conforme el canal se va estrechando, el tendón le es más difícil pasar y sobre la superficie de la polea hay mucha fricción. Esa fricción va a generar inflamación y todavía se va a estrechar más, ¿sí? Y con el tiempo se va fibrosando. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que reportan los pacientes? Que el dedo se les queda así y ya no lo pueden levantar. Se ve afectado el medio, también el anular y no es raro en el índice.
Pero, ¿cómo se explica esto? Pues los tendones flexores son dos y vean nada más, son tremendos, son muy grandes. El tendón extensor es muy chiquito, ha de ser como un quinto de uno de esos. Entonces, cuando el canal está cerrado, pues el tendón flexor no tiene problema, lucha contra la polea y baja el dedo. Pero después el extensor no puede ganarle y se queda atorado en esta posición. Entonces los pacientes dicen que hacen un poquito de masaje como para meter el tendón, para apagar el lugar, y de repente se oye cuando lo liberan. ¿Sí? Si está muy agarrado y así de plano no se quita, ya ni lo intenten, se puede tronar. Entonces ya mejor hay que mandarlo a revisión. Pero eso ya es en casos realmente muy avanzados. Entonces, ¿cómo lo exploramos? Pues palpamos aquí. Y el paciente va a referir dolor, le piden que haga flexoextensión y van a sentir la polea toda engrosada. ¿Dudas? ¿No? Pues esto es lo característico, miren, ahí está atorado. Entonces el paciente refiere dolor en esta zona, que es la entrada del canal, y trata de masajearse para liberarlo. ¿Cómo se trata? Las inyecciones de esteroides son muy buenas, porque disminuimos nuevamente la displasia fibroangioblástica, también aquí sucede, y entonces el paciente puede ir poco a poco liberando el dedo. Si eso no pasa, aquí sí está indicada la cirugía. Hay que cortar la polea, como lo hicimos aquí, y entonces queda liberado los tendones flexores. ¿Sí? Riesgos de la cirugía, que siempre lo preguntan a los pacientes, pues darle los interdigitales y va a quedar a un lado del dedo dormido. Y es muy difícil no darles, son súper chiquititos. ¿Dudas? ¿Nada? Sale. Vamos más hacia abajo, el síndrome trocantérico. Este lo van a ver sobre todo en pacientes ya un poquito más grandes, por arriba de los 50 años. Es más prevalente en ellos. Va a afectar más o menos al 10 al 25% de la población general. Chéquense nada más. Es muy probable que aquí alguien va a sufrir de síndrome trocantérico. Antes se le llamaba bursitis trocantérica. Sin embargo, se ha visto que el daño está más bien en el tendón del glúteo medio. Y la bursitis trocantérica se ve como en el 3 a 5% de los casos. Y dato muy importante, esta patología se va a asociar a otras patologías concomitantes como las radiculopatías, la espondiloartrosis, problemas de rodilla. ¿A qué se debe este fenómeno? Pues hay que recordar que la región lumbar, con la cadera, con la rodilla y con el tobillo y el pie son una unidad. Trabajan al unísono. Cuando una de estas estructuras se daña, es muy probable que la vecina empiece a sufrir por compensación y adaptación. Pues que no se les haga raro que a una persona que le molesta la espalda después le molesta la cadera, o a alguien que le molesta la cadera posteriormente le duele la rodilla. ¿Sí? Eso es bastante común y es porque trabajan como una unidad. Y aquí podemos ver, esta es la región trocantérica, aquí vemos el glúteo mayor, prácticamente es la pompa, el tensor de la fascia lata y esta estructura blanca grandotota que corresponde a la banda iliotibial, que nace directamente de la cresta. Normalmente cuando los pacientes refieren dolor en la cresta ilíaca, lo que les molesta es la inserción de la banda iliotibial. ¿Sí? Es otro reumatismo de tejido blando y se trata exactamente igual, como ya lo dijimos, reposo, calor, fisioterapia y analgésicos. ¿Sale? Y es menos rebelde. Pero vamos a hablar de otra estructura anatómica, que es el trocánter mayor. Aquí pueden ver cómo nace el glúteo medio, baja y se inserta directamente. Este de aquí que se asoma, que se ve muchísimo mejor aquí, tiene forma de abanico. Viene y se inserta también, es el glúteo mínimo o el pequeñito. ¿Sí? También podemos ver al piramidal o piriforme, que también viene hacia el trocánter. Luego vemos los géminos y aquí también se inserta el obturador interno y el obturador externo. Todo eso está en el trocánter. Ahora, ¿cómo lo vamos a explorar? Bueno, esta es la zona que se daña, es una tendinitis del glúteo medio, exactamente aquí donde ocurre el problema. ¿De qué se encarga el glúteo medio? Pues es un estabilizador de la cadera cuando nos ponemos de pie, sobre todo cuando nos paramos sobre un solo pie, y también es un abductor, nos permite separar la cadera, ¿sí? Hacerla hacia un lado.
Entonces, en base a eso, va a ser la exploración física. Y aquí tenemos un concepto que es muy importante que recuerden. Hay una cosa que se llama el dolor tipo ciático y la pseudociática. ¿Quién me dice la diferencia? Que no se irradia. Sí se irradia. Pero no pasa la rodilla. Que no pasa la rodilla, No. como en el diagrama. Exactamente, sí. Esto es para reforzar, acuérdense. Por eso está ahí puesto. Entonces, recuerden que el dolor de la ciática viene por lo general desde la región lumbar o desde la nalga, porque también puede ser. Se irradia por la cara posterior y alcanza la planta o los dedos del pie. Y muy frecuentemente tiene síntomas sensitivos. ¿Sí? Y la pseudociática puede nacer del mismo lugar, viene del glúteo, pero rara vez pasa por debajo de la rodilla y su distribución, mejor dicho, se irradia por cara lateral. Por cara lateral. Lateral. ¿Sí? Entonces, eso es lo que conocemos como pseudociática. Recuérdenla porque también está asociado al síndrome del piramidal, pero es el dolor característico que reporta la gente que tiene síndrome trochanterico. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Pues ya dijimos que es un abductor de la cadera, ¿no? Entonces, miren, con el paciente acostado de ladito, esta es la pierna afectada, le pedimos que la abduzca. Nosotros hacemos una resistencia y va a sentir dolor en el tendón del glúteo medio. Si ya está muy dañado y está roto, entonces vemos esto, que es la prueba de Trendelenburg. Esto es lo que normalmente debe suceder. Si yo me paro en una pierna para que la pelvis no caiga, se contrae el glúteo medio y levanta la pelvis. Entonces lo que notan es que de la pierna que está elevada, la pelvis es más alta con respecto a la otra, es decir, bascula así. ¿Sí? Hace esto, porque el glúteo medio está jalando acá. Pero cuando el glúteo medio no está, miren, se cae. Entonces el glúteo se ve más abajo que el otro. Esto o es una lesión del glúteo medio o es una ruptura. ¿Se puede diferenciar? No, no se puede diferenciar. ¿Sí? Y también podemos ver a la banda iliotibial, que no en raras ocasiones es la culpable también del dolor. La banda iliotibial, ya dijimos, que es esta estructura que cruza aquí. Su principal función es permitirnos estar de pie prácticamente sin gasto de energía. Porque no necesitamos hacer ningún tipo de fuerza, simplemente nos recargamos sobre la banda iliotibial. ¿Cómo la vamos a explorar? Tenemos el paciente en decúbito lateral, hacemos la pierna un poquito hacia atrás y luego la tratamos de bajar. O simplemente la soltamos y vemos si cae. Si toca la mesa de exploración es normal, si se queda arriba es que está tensa o contraída o fibrosada la banda iliotibial. ¿Sí? La prueba de Ober. ¿Dudas? Y el tratamiento pues tiene una muy buena respuesta a la infiltración en el trocánter mayor. Aquí ni se angustien, pueden hacerla si quieren. Lo único que tienen que hacer es ponerlo acostado lateral y desde la rodilla van tocando la cara lateral del muslo hasta que el paciente diga, ay, me duele mucho. Y justo ahí metemos recta la aguja. Incluso pueden empujar un poco. Lo más seguro es que no alcancen el trocánter, pero van a estar muy cerca de la inserción del tendón. Y ahí ponen el medicamento. No le pasa nada, no hay estructura vascular, no hay estructura nerviosa, no le van a hacer daño. ¿Sí? Y muchas veces funciona. Le meten los 80 miligramos de acetato de metilprednisolona y 4 centímetros de lidocaína. Así recto, en el justo donde le duele. Y ahí se lo pone. Si en unos minutos dice que ya lo siente mejor, es hasta, ¿cómo se llama? Diagnóstico. Entonces, esta infiltración la pueden hacer con toda seguridad. Ah, por cierto, el epicóndilo también lo pueden infiltrar con una agujita de insulina. Tampoco no le van a hacer nada. El tendón tiene una superficie de inserción como de este pelo. Si se lo meten incluso intratendíneo, le van a romper una pequeña fibra. Pues no pasa nada. Es totalmente inocuo. Si estas las quieren hacer en su consulta, no pasa nada, ¿eh? Son muy, muy seguras. Ahora, lo mandamos a fisioterapia y por favor hay que decirle que baje de peso, porque el estar muy gordito carga mucho al glúteo medio, pero de manera tremenda. Entonces es muy importante que bajen de peso.
También esta patología puede ser el primer dato de la asimetría de piernas. Como una es más chiquita, está sobrecargado uno de los glúteos medios. Entonces también pueden sospecharlo. Listo. Rodilla. ¿Cuál es el síndrome más común ahí? El síndrome Anselin. ¿Sí? También está asociado, miren, condenada diabetes, ¿no? ¿Cómo hace reumatismos de tejido blando? La osteoartrosis de rodillas y la obesidad nuevamente. ¿Sí? Lo de bursitis anserina, como se le llamaba antes, ya se ha ido abandonando. ¿Por qué? Porque en realidad esta patología es un misterio clínico. Y van a decir, ay, doctor, pues no, es la realidad. Miren, esta es la pata de ganso. Aquí sí parece de ganso, ¿no? Qué bonita imagen, me encantó. Aquí se insertan 3 tendones: el sartorio o costurero, el recto interno o gracilis, ¿sí? Y el de hasta atrás es el semitendinoso. Su principal función es prevenir el valgo y también son flexores, ¿sí? Entonces, estos tendones, que aquí salen cortados y atrás se ve la bursa, es donde se cree que está la patología. Pero sorpresa, a diferencia de las otras entidades, no se ha encontrado nada. No está inflamada la bursa, no tienen tendinosis, no tienen nada. Cuando se hacen estudios, incluso por resonancia magnética. Qué raro, ¿no? Entonces no se sabe si hay una estructura aún más pequeña que es la que genera el dolor, como la fascia, y que incluso la resonancia magnética no puede observarla. Pero la realidad es que no se les inflama nada. Rarísimo, ¿no? Pero si ustedes infiltran aquí, mejoran. Y la mayoría de las veces se les quita la molestia. Y si bajan de peso también mejoran. Entonces no se sabe si es un tipo de sensibilización periférica, que lo hablamos en osteoartrosis, ¿sí? Si es la fascia o si es la grasa la que duele. Es un misterio. Tal vez en unos años sepamos exactamente qué sucede aquí. Pero es uno de los reumatismos de tejido blanco más comunes que van a encontrar. Y es muy fácil diagnosticarlo porque el dolor, miren dónde está ubicado. ¿Sí? Abajo y medial de la rodilla, justo donde se inserta la pata de ganso. Y aquí pueden poner una infiltración, también es muy segura, no van a generar daño y lo más seguro es que el paciente se sienta mejor. Tratamiento: baja de peso, control del azúcar y hay una excelente respuesta a las infiltraciones. ¿Sí? Entonces acuérdense que es un completo misterio. Bueno, y por último terminamos con el pie, con otra patología bastante común que se llama la fascitis. Ay, bueno, que vean, es rata, ¿sí? Esto más bien es una fasciopatía plantar. Se presenta en 1 de cada 10 personas. Nuevamente aquí alguien le va a dar, se los aseguro. Se asocia a 2 factores principales: a la bipedestación prolongada y a la obesidad. Otra vez la obesidad. Entonces, cuando un paciente tenga muchos reumatismos del tejido blando, que baje de peso y muy probablemente va a mejorar. Es la causa más común de dolor de talón, por lo tanto siempre hay que tenerla presente y no en raras ocasiones va a afectar a los corredores, sobre todo si son inexpertos y si quieren ir a correr la maratón la primera vez que van a correr. Aquí pueden ver la anatomía. Esta cosa tan bonita que está aquí es la fascia plantar, ¿sí? Se inserta en el calcáneo, en la porción medial sobre todo. Entonces es muy frecuente que los pacientes refieran el dolor medial, en el talón, pero medial. De hecho ahí pueden tocar y va a haber molestia. La fascia plantar, pues aquí no podemos buscarla, pero en su casa la buscan. Lo único que tienen que hacer es agarrar los dedos de su pie, los traccionan y luego tocan la planta y se va a sentir una estructura tubular muy dura. Esa es la fascia plantar, ¿sí? Luego viene, se abre como en abanico y se inserta en los dedos, ¿sí? En todos. Y, nomás déjenme ver. Okay. ¿Cuál es la importancia de la fascia plantar? Bueno, cuando nosotros nos paramos, miren dónde está la tibia y el peroné, pero sobre todo la tibia. La fuerza
del peso del cuerpo se va a transmitir hacia este punto. ¿Sí? Cuando llegue aquí, porque aquí el pie la verdad es que está muy planito, normalmente es como un triángulo en reposo. Cuando llegue aquí la fuerza, lo que va a hacer es irse en este sentido hacia el calcáneo y luego otro pedazo de la fuerza se va a venir hacia enfrente, hacia los dedos. 50%, 50%. ¿Qué va a originar esto? Que el pie se abra. Entonces, el pie normalmente está así, pero cuando se apoya, hace esto mismo. ¿Sí? Si la fascia plantar no estuviera para detener la apertura del pie, el peso corporal fracturaría al pie. ¿Sí? Entonces, su principal función es luchar contra el peso corporal. Por eso es tan grande la fascia. ¿Sí? Entonces, si estamos todo el santo día parados, como la mayoría de los trabajos nos obliga, que gracias a Dios ya se está legislando para que haya sillas, que también, Dios mío, o sea, qué bárbaros, nada les importa en la salud de las personas. Gracias a eso, pues las 8 horas que están parados, las 8 horas se está forzando el tendón. Y yo siempre les digo, traten de agarrar una caja, levántenla y ténganla ahí 8 horas. ¿Saben cómo les va a doler el hombro? Pues imagínense, pobre fascia, ¿sí? Y si encima los pacientes tienen sobrepeso, imagínense la carga que soportan. Deberíamos estarle agradecida, la verdad, ¿sí? Es una estructura muy, muy importante. Ahora, ¿dónde va a referir el dolor los pacientes? Pues ya lo dijimos, en la parte del talón, pero en la zona medial, ¿sí? Si ustedes les tiran los dedos como lo van a hacer en casa para que la conozcan, van a sentirla. ¿Sí? Aquí está la estructura y el dolor por lo general está aquí, aunque a veces puede estar en la parte del medio. Un dato clínico muy importante en el interrogatorio y cuando dejamos al paciente a tribuna libre es que nos dice que el dolor se percibe al empezar a caminar. Es decir, en el momento que se para de la silla y da sus primeros pasos, cojea porque le duele, da unos pasos más y el dolor desaparece. Eso es muy característico de la fasciopatía plantar. ¿Sí? Si ya hay una ruptura o hay una fractura o hay algún otro problema en esta zona, el dolor va a ser siempre que camina, a diferencia de la fasciopatía plantar. ¿Sí? ¿Con cuál sí se puede confundir? Pues con las espondiloartropatías, porque también va a ser así igualito el dolor. Pero obviamente a ese paciente también le va a doler aquí, le va a doler el epicóndilo, le va a doler el hombro y le van a doler otras entesis, lo que ya habíamos platicado. Y esto, por favor, es un mito. Como dice Bart, yo no fui. Aquí está el espolón, miren. ¿Qué se le hace al espolón calcáneo? Nada. ¿Sí? Porque mandan a los pacientes a que se los limen. ¿Cómo para qué? ¿Por qué sale el espolón? Pues es un entesofito. ¿Se acuerdan de los entesofitos? ¿Okay? Cuando una entesis se daña, se inflama, de hecho aquí podemos ver otro, miren, se inflama. Lo que sucede es que hay una reacción de la entesis y hay un crecimiento de hueso en dirección hacia el tendón para disminuir la longitud de estiramiento de la fascia, en este caso. Y así, al estirarse menos, duele menos y se lesiona menos. Entonces, esto es un cambio adaptativo por una fasciopatía plantar de larga evolución. Cuando lo vean, lo único que quiere decir es que tuvo daño en la fascia hace mucho tiempo, ¿sí? Incluso ya se le pudo haber quitado. No se le hace nada. No es que este pico apriete. No, eso no pasa. Entonces, por favor, esto, si bien es indicativo de que pudo estar o está presente la enfermedad, no necesita tratamiento y para nada es el causante, ¿sí? Y el tratamiento, pues obviamente es bajar de peso, evitar estar parado mucho tiempo, que use una silla, por lo menos cada 2 horas, unos 10 minutos que se siente para que le permita descansar a la fascia. Las infiltraciones también se pueden hacer en casos refractarios. Funcionan, pero no son muy recomendables de inicio porque la planta tiene tantas terminaciones nerviosas, es el sitio con más terminaciones nerviosas de la piel, que es muy doloroso infiltrarla. Entonces, por lo general lo evitamos en la medida de lo posible. Tiene buen pronóstico otra vez en el 80% de los casos y
se tiene dudas sobre si hacer o no cirugía, porque la cirugía consiste en desinsertar la fascia. Y entonces lo que pasa es que se cae el arco, porque la fascia es el arco longitudinal. Y eso después genera artrosis del pie y nos genera más daños. ¿Sí? ¿Y qué le pueden recomendar al paciente? Pues que haga estos ejercicios, que sujete con sus manos, imagínense que este es el pie, que sujete los dedos con su mano y que lo estire con toda su fuerza. Va a sentir cómo se estira la fascia y le va a doler. Está bien que duela, es para que se mueran los vasos sanguíneos. Que lo haga el tiempo que lo tolere y luego lo libere. Cuando se le pase el dolor, nuevamente lo sujeta, lo estira y así 20 repeticiones todos los días. Antes de hacer los ejercicios, que caliente, que sumerja los pies o el pie en agua caliente por 20 minutos y que haga los ejercicios. Otro es hacer ejercicios con un rodillito, puede ser con lo que quieran, un palo de escoba, una toalla, lo que sea, y estarlo moviendo de un lado para otro para que gane un poquito de elasticidad la fascia. Y este también lo pueden hacer, es muy efectivo, sobre un borde, aquí se ve mejor, como un escalón, que se sujete de algo para que no se nos vaya a caer, porque todos son obesos por lo general, y con todo su peso va a bajar. ¿Sí? Cuando sienta dolor, se va a volver a subir. Se espera que se le pase y otra vez baja. Unas 20 o 30 repeticiones todos los días. ¿Por qué les pongo aquí los ejercicios y en las otras no? Porque aquí funcionan de maravilla. 90% de recuperación usando los ejercicios. Entonces, recuérdenlos porque en esta patología los ejercicios son muy importantes. Y listo. ¿Dudas? El uso de